Buenas tardes, bienvenidos al Museo Zumalacárregui. Gracias por acercaros hasta aquí. Y como comentaba en euskera, es un lujo para nosotros, como Museo Zumalacárregui, el que se haga la primera presentación de este catálogo cartográfico de Guipúzcoa en nuestro museo, porque, bueno, ya sabéis, habitualmente este tipo de cosas siempre se hacen en Donosti. Y bueno, el que la Fundación Kutxa se haya animado a cruzar el túnel de Aiete y traer la presentación a la provincia, pues es muy de agradecer. Y bueno, les voy a dar la palabra a la Raita Arrechea, que es la representante en este caso de la Fundación, y a Javier Marichalar, que es el que ha hecho esta magnífica obra y nos va a contar un poco cómo ha sido el proceso de investigación para la elaboración de esta magnífica publicación. Nire aldetik ere, ni ez naiz Kutxa Fundazioko arduradun garrantzitsu bat, baina argitalpen honen ardura edukidet eta en función de eso. Eskerrak gure aldetik, hemen egitea guretzako ere importantea da, bakizue gure helburuen artean Gipuzkoa mailan lan egitea dela, ez bakarrik Donostin geratzea, eta horretan gabiltza gure azken plan estrategikoan hori aipatzen da behin da berriz, osea que hay que demostrarlo con acciones, en fin. Así que guretzako ere plazer bat da hona etortzea. Lo primero que tengo que hacer es presentar a Javier, que igual muchos le conocéis, pero aunque sea una breve mención a su biografía, no voy a dar detalles personales, no te preocupes. Bueno, Javier es, la edad tampoco, no hace falta, licenciado en Geografía e Historia, tiene un máster en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección, y ha trabajado, bueno, no sé desde cuándo exactamente, pero llevas toda la vida apasionado por el mundo de los mapas, ¿no? de los documentos cartográficos. Ha trabajado con la Universidad de Extremadura, con el CSIC, con el UNCI Museoa, que decíamos antes, ahora es Euskal Itxas Museoa, pero no nos resignamos. Y siempre en diferentes proyectos de clasificación de documentos cartográficos o en inventarios, también uno de puentes, ¿no? Tema de ingeniería, o sea, bueno, que el mundo de la clasificación le va. Sí. Bien. Ya en 2017 publicamos en Kutxa Fundazioa un volumen dedicado a un repertorio cartográfico de San Sebastián, y ahora teníamos el reto por delante. La verdad es que es algo a lo que yo he llegado ya en el momento que tocaba editar, o sea, todo el proceso de investigación ha sido arduo. Hoy a la mañana comentaba, digo, bueno, pero exactamente esto cuándo empezó, y ha confesado que en 2018 ya estaba localizando mapas. Entonces, desde 2018 hasta hoy, imaginaros, pues esto es un día de celebración, sobre todo para él. Se acabó la penitencia. Se acabó la penitencia. En lugar de ir a la playa, yo iba a los archivos. Bueno, entonces hemos planteado un poco esta presentación para que sea algo ligero y sobre todo que aprendamos todos algo. Nos va a comentar un poco lo primero Xavier, cómo ha sido ese proceso de trabajo. Yo me gustaría para que nos hagamos un poco la idea del volumen de la tarea y de un poco del procedimiento, ¿no? Luego nos va a contar, ha elegido algunos mapas en concreto de tipologías diferentes para que veamos esos en concreto. Y bueno, vamos a ir viendo así de atrás un poco esto. Y luego vamos a hablar un pelín sobre el proceso de edición. Un poco, hay por aquí bastante gente que ha participado en el proceso de edición, y comentar un poco cómo ha sido ese proceso y las dificultades que hemos encontrado o las especificidades de este trabajo, pues porque igual resulta didáctico para alguien, no lo sé, o sea, un poco para que todo el mundo se lleve algo, ¿vale? Entonces, la primera cuestión, Xavier, es que nos cuentes un poco cómo ha sido este proceso de investigación. Sí. Decíamos que desde 2018, son 7 años. Sí. Lo primero, si no te importa, quiero agradecer al director del museo por ofrecernos el lugar para la presentación, a ti por todos estos años que nos teníamos que aguantar, a Rosa, porque sin su mediación nunca habíamos podido hacer este proyecto,
Y bueno, pues entrando un poquito en materia, hemos trabajado pues, prácticamente con todas las bibliotecas nacionales y archivos pues, prácticamente de toda Europa, de América y con parte de Asia. Hemos buceado sus catálogos, toda la documentación cartográfica que hubiera, y ha habido resultados muy buenos. Estamos muy contentos de los resultados que hemos sacado. Aquí en este mapa, por ejemplo, todos los puntos rojos son todos los archivos que hemos localizado, hemos trabajado en ellos, en sus catálogos, y los verdes los que hemos obtenido un resultado positivo. Hemos localizado cartografía de Guipúzcoa en todos los archivos. Evidentemente, la mayoría de ellos están en Europa, y algunos, sorprendentemente, en Estados Unidos y uno incluso en Perú, en la Biblioteca Nacional de Lima. Luego ya veremos, creo, no sé si llegaremos a ver ese mapa, pero hemos tenido que trabajar muy duro, porque muchos archivos no están digitalizados, no están muy bien catalogados, y hemos tenido que estar buceando incluso dentro de la documentación, la mayoría de ellos a través de Internet. Pero estamos muy contentos de los resultados. Bueno, faltan un par de mapas que corresponderían a... Aquí les han representado estos son los archivos. Evidentemente en el País Vasco, en Euskadi, son la mayoría, algunos en Navarra, y luego en Madrid y en algunas otras ciudades, en Cataluña también. Una cosa que a mí sí me ha sorprendido a la hora de ver, ¿no? Gráficamente el volumen de cada uno de los municipios, luego os comentaremos un poco cómo está articulado la publicación, pero hablamos de más de 1.600 mapas, luego en el libro hay 1.539, por razones que ya explicaremos, y la distribución es un poco esta, ¿no? Porque en el libro están ordenados por municipios, pero luego hay dos grandes capítulos que son Guipúzcoa y Euskadi. Entonces vemos que hay 1.260 documentos que son de los distintos municipios, ya vamos a ver ahora que de algunos más y de otros menos. 170 serían de Guipúzcoa y otros 109 ya de Euskadi, que a veces es una parte parcial de Euskadi donde aparece Guipúzcoa o no, ¿no? Sí, estos 1.200 y pico hacen referencia a espacios geográficos parciales de Guipúzcoa. Imágenes completas de Guipúzcoa hacen referencia a los 170 documentos. Y luego, los 109 documentos referidos a Euskadi, recoge también parte de Euskadi o de Navarra, pero sacando el territorio de Guipúzcoa. Entonces, pero mayoritariamente son espacios parciales de la provincia de Guipúzcoa. Bien ciudades, términos municipales, partidos judiciales, en ese sentido va esto. Aquí simplemente no vamos a leer todos los datos, pero no. Para que se vea grosso, o sea, en cada uno de los municipios el volumen el número de documentos que están incluidos en el libro. Y veis que la mayoría, pues... Sí, nos hubiese gustado que todos los términos municipales de Guipúzcoa hubiesen tenido su representación cartográfica, pero no ha podido ser. Y ya lamentándolo mucho, Donosti se lleva la mayor parte. Bueno, y Hondarribia tiene mucho. Y Hondarribia. Pues es una conclusión natural de tener tres plazas militares tan importantes como Pasaia, Donosti, Fuenterrabía y Hondarribia en un espacio tan corto como son 20 kilómetros que hay desde la frontera hasta Donosti. Son plazas, no hay una situación como esta en todo el territorio español. En ningún lugar de la frontera, tanto como Portugal como Francia, hay una situación como la que tenemos en Guipúzcoa. Tres plazas militares de primer orden en menos de 20 kilómetros. El hecho de que la cartografía sea mayoritariamente militar hasta el siglo XIX es lo que provoca que Donosti, Pasajes y Hondarribia se lleven prácticamente, hay otro gráfico mejor, que este quizás se lleve prácticamente el total de la cartografía. El siguiente, este es el círculo mejor. Bueno, no se ven los aquí yo creo que es más expresivo el volumen de la cartografía en Guipúzcoa. ¿Estás más cómodo? Levántate. Sí, bueno, quizás. Evidentemente, toda la zona de Donostialdea se le lleva ya en buena parte. Luego tenemos los casos de toda la costa, la zona de Guetaria, que es una plaza de segundo orden, y luego contando también
el trayecto del Camino Real. Desde Álava, por la Incachada, pasa Oñati, Urrechu, Zumárraga y entre Beasain a Irún a través del Gran. Todo eso describe este volumen de cartografía, de documentación cartográfica. El resto queda muy lejos de los volúmenes que os he comentado y hay una especie de Guipúzcoa vaciada, cartográficamente hablando, en el que es muy justito, muy justito. Hay incluso municipios como Haya, Belasti y toda esta zona que se queda sin ejemplar cartográfico. Pero prácticamente Donosti se lleva al mayor volumen. Bueno, es una cosa muy curiosa, explícala porque sí. Yo no había visto esto nunca. En geografía se usa mucho este tipo de gráficos, se llaman cartogramas. Es la relación entre valores numéricos y el número de superficie delimitada. Se utiliza mucho en demografía. Muestra las densidades de una población respecto a su superficie. Aquí lo he hecho una especie de modificación muy personal y este es el volumen cartográfico que hemos encontrado en los 3 centros geográficos militares. Entonces, Guipúzcoa, que es la provincia más pequeña del País Vasco, acapara casi, o sí, casi la mitad de todo el volumen cartográfico que hay en los archivos militares. Si la superficie del País Vasco derivase del volumen cartográfico, el resultado sería este. Es como que se deforma el territorio. Se deforma el territorio por su valor numérico. Nos quedaría Guipúzcoa, que prácticamente ocupa la superficie del País Vasco. Vale, es una cosa que me llamó la atención y únicamente pues, lo muestro yo. Habrá elegido Javier 5 documentos concretos, sí, ¿no? Sí. Para comentar. Bueno, este yo me imagino que ya lo conocerán todos. Esta es la primera representación de Guipúzcoa. Vale, esta es muy curiosa. Bueno, entonces, el mes que viene vamos a traer un original al espacio museal. Fantástico. De la colección Mola. Vale. Este lo encontramos este ejemplar, el que está aquí en Europa, está en la Biblioteca Estatal de Berlín, en Alemania. Lo conseguimos y es de 1578. No hay otra imagen de entidad administrativa menor hasta el siglo XVII. Ni Vizcaya, ni Álava, ni ningún territorio parecido de la misma entidad, y Guipúzcoa hay que esperar hasta el siglo XVII para encontrarlo. Guipúzcoa es la primera, y es en 1578. Está en el Speculum Odmistrarum, perdón por mi latín de carrera que mucho desear. Vale, y es de Gerard de Jong. Gerard de Jong es un impresor holandés de flamenco e incluyó esta imagen en su atlas. Es un atlas que tiene 2 volúmenes. Y lo más curioso de todo es que esta imagen está incluida en el primer volumen. El resto de los territorios de la península ibérica está en el segundo. Está separado. No sabemos por qué, pero no está con el resto de los territorios de la península ibérica. Está en el primer volumen, separado, sin ninguna justificación, por lo menos desconocida. Y es muy curioso porque la toponimia es muy exacta y muy abundante. Estamos hablando del siglo XVI. Y Gerard de Jong, el autor, no vino a Guipúzcoa. Se tuvo que conseguir fuentes para conseguir toda esta toponimia. Correcta y muy bien situada. Estuve hablando con unos directores del Instituto Geográfico Nacional de Madrid y sospechaban que podía tener contactos con naturales guipuzcoanos. Que tuviese contacto por correspondencia posiblemente no, casi seguro, y le pasaban toda la información. Pero aún así, aun teniendo solo esa información, a través de carta de correspondencia, lo situó muy bien. Desde todo, incluso la imagen de San Sebastián con la isla de Santa Clara en el medio, cuando hay mapas muy posteriores, peor elaborados. En 1570 se publica el Teatro Orbis Terrarum de Ortelius. Este se hizo 8 años después, mucho mejor que el de Ortelius, pero con peor suerte mercantil, digamos. No se vendió tanto, pero mucho mejor elaborado. En la segunda edición de Ortelius
sí aparece un mapa de Guipúzcoa. La primera edición no apareció, pues por eso es el primero. Y seguramente Ortelius copió de Diario la imagen de Guipúzcoa de su primera clase. Pero ya digo, es único porque hasta el siglo XVII, no vamos a ver ni a Álava ni a Vizcaya, ni a unidades administrativas menores. Esta es la primera, y muy adelantada. Además, como dice en el título, con exceptísima descripción. Sí. Bueno, este también es muy curioso. Este de 1623, dos vecinos del Gueta se enfrentan por una disputa de aguas residuales. Dirimen su cuestión en la Real Castilla de Madrid, que es la sede judicial de Castilla, de la zona de Castilla del Norte y País Vasco. Para apoyar la tesis de uno de los litigantes, hace un alzamiento del municipio, de la población de Algueta. Estamos hablando de 1623, y Algueta no es es un centro urbano de primer orden. Pero hace este levantamiento con casas principales y edificios religiosos. Es muy curioso porque el sistema judicial, la causa judicial, va a ser uno de los motivos principales para la elaboración de cartografía. Muchos litigantes se apoyan en la cartografía como apoyo para su causa. Yo solo pues una cosa, cuando luego hablemos de la edición, fijaros en el tipo de letra que hay en la documentación, porque hay documentación desde el siglo XVI en adelante, y uno de los retos ha sido ser exactos y rigurosos con ciertas cosas que luego comentamos, y aunque las fichas vengan de un archivo donde ya están descritos estos documentos, a veces no lo están y los ha descrito Javier, porque igual es un plano que está dentro de un expediente, en un legajo de un tal, ¿no? Y a veces llegar a leer los datos, los nombres, el autor, pues ha tenido su... Pues, para él y para nosotras, para luego comprobar que estaba bien escrito. Bueno, esta es una imagen inédita. Este está en la biblioteca de la Real Academia de Historia de Madrid. Nunca se da luz, es más, en la Real Academia de Historia desconocían la existencia de este plano, y pertenece a un diccionario geográfico que la Real Academia de Historia empezó a hacer a finales del siglo XVIII, 1780 aproximadamente. No se llegó a completar y solo se hizo las descripciones de Asturias, Galicia y de las 3 provincias vascas. Los académicos que pertenecían a la Junta Gestora de este diccionario reclamaban que en cada descripción de cada territorio se incluyese un plano recordar. En el caso de Guipúzcoa se realizó este levantamiento, la de Guetaria. Es curioso que Guetaria se llevase el protagonismo de esta descripción de Guipúzcoa y no lo que podría ser más normal fuese San Sebastián, Pasajes o Fuenterrabía. Pero, por las causas que fueran, se levantó Guetaria. Es una descripción, bueno, este es un plano, las claves están en la parte superior, y luego el texto que le corresponde a este plano está ahí en la Academia de Historia y lo están trabajando, porque claro, no desconocían el plano. Acompaña una estela de Juan Sebastián Elcano, una estela conmemorativa. La directora del Departamento de Cartografía de la Academia de Historia, Carmen Maso, en el libro ha hecho un texto, un artículo en referencia a este descubrimiento. La verdad es que es muy interesante y tiene mucha similitud con muchos que hay de Guetaria, incluso uno de los que están aquí expuestos. Y la verdad es que es un subidón encontrar cartografía inédita, y la verdad es que le hemos querido dar, es uno de los pocos que hemos introducido en el primer volumen, ¿no? Como comentado.
yo una pregunta que igual la gente no se atreve a hacerla, yo desde la ignorancia más absoluta. Todas esas anotaciones que hay en el mar, A8, todo eso. Sí, esas son las profundidades en plazas. Ah, Para el calado que tiene la bahía para el conocimiento de los barcos. Sí. A medida que se va alejando de la costa, ¿Veis? Lo queríais preguntar y no sé. a medida que se va alejando de la costa, la profundidad aumenta y las cantidades son mayores. Las P, la A, estas clasificadas ahí, son el tipo de fondo del lecho marino, en ese punto. Si es arena, si es piedra. Vale, está escrito ahí, fondo arena, P, piedra. Vale, pero a medida que nos alejamos de la costa, la profundidad aumenta y los valores también. Vale, este también es algo de lo que nos sentimos muy orgullosos. Es de... Bueno, este es un plano, está fichado en la Primera Guerra Carlista, 1877. Vale, es el estuario de Pasajes, muy reconocible. Y ahí está, como se puede ver, anclado, parte de la escuadra inglesa que participó en San Sebastián y de la española. Esta está localizada junto a otro plano de San Sebastián de la Universidad de Yale, en Estados Unidos. Lo localizamos, también es inédita, por lo menos yo no lo he visto publicado en ningún otro catálogo. Como veis, está todo en inglés. Y este es una colección privada de un cartógrafo alemán que luego acabó en Estados Unidos. No, eso es bueno. Y es junto al de San Sebastián, pues también otro de los documentos cartográficos de los que estamos muy contentos. Por lo menos cuando los va a sacar de luz. Ahora los sacamos a la luz. Y bueno, pues describe perfectamente todos los puntos fortificados, el fuerte de Madrid, la torre de Isabel y el anclaje de los navíos ingleses y isabelinos. ¿No? Además. Sí, está puesto el nombre, pues está como está al revés. Pero bueno, la Francia del río Yarzun y con la dirección sur, o sea, la dirección norte en el sitio inverso. También no es muy normal, pero se puede encontrar planos así. Más estéticamente es muy bonito por el tema de la filmación de relieve mediante sombreados, con aguadas. No sé si tenemos el video este. Creo que no. Uy, no sé qué toca. Has abierto Sí, no sé qué he hecho. Vale. Zaragoza. Este es de 1865. Este está en la biblioteca del Palacio Real, de Madrid. También es inédito. Vale, este está, aquí recoge el viaje que hizo Isabel II desde Valladolid a Bilbao, con una parada que hizo en Zaragoza y que se alojó en el Palacio de los Marqueses de Narros que tiene en Zaragoza. Vale, lo curioso de todo esto, bueno, aparte de la disposición del caserío urbano de Zaragoza, es el alojamiento, iba a decir, los campamentos de la escolta militar que acompañaba a la reina, localizados en la playa. Esos circulitos, ¿no? Esos circulitos, con unos circuitos, es una tienda de campaña donde se alojaba la escolta militar. ¿Vale? Es de 1865, le faltaban 3 años a Isabel II para que se exiliase. Estaba a punto de producirse la gloriosa. Y bueno, es muy comentable toda la exposición, toda la zona de jardines y cómo evolucionó la planta urbana de Zaragoza tal como era en 1865 a la que es ahora. No tiene absolutamente nada que ver. Aquí prácticamente todo el caserío urbano de Zaragoza está dispuesto a lo largo de la playa, a la longitud de la playa, y ahora ya nos hemos metido ya hacia el interior. Pero esto también está seccionado, pues tampoco vamos a ver luz. Estaba escondido ahí en la biblioteca del Palacio Real y nos tuvimos que meter allí dentro para sacarlo. ¿Paso? Sí. Me queda ahora, no. No, ese era el último. Vale. ¿No sabe de los...
Perdona, No, ese pero tenemos aquí. a la izquierda hay mogollón de texto, ¿eso qué es? Explicando Sí, cosas estos son concretas claves, relacionadas, son es muy claves, llamativo tanto. claves numéricas y alfabéticas, bueno, en este caso son numéricas, que explica, es una leyenda que explica pues la situación de cada edificio, en este caso de cada edificio. La iglesia de tal, la torre tal, el castillo tal, y ahí está explicado. Como en toda cartografía tiene su leyenda, con sus claves numéricas o alfabéticas, en este caso numéricas. ¿Qué tamaño tienes? Este lo he tenido yo en mis manos y tampoco es muy grande. Tampoco es muy grande. En las dimensiones, están ahí en las dimensiones, pero no es muy grande. Antes, en el plano anterior, en el de Guetaria, me ha llamado la atención la situación de la villa marca con el meridiano de Tenerife. En este caso sí. Sí, ¿no? Claro, hasta que no se estandarizó Claro. el meridiano cero de Greenwich, se utilizaba, cada uno utilizaba prácticamente el que le daba la gana. Porque hay otros meridianos, el de Cádiz, el de Tenerife, el meridiano de Madrid. Entonces, cada uno, no había una estandarización. Entonces, cada uno, en este caso es efectivamente el de Tenerife. Ah, mirando la medida. Pero hay, ya te digo, se utilizaba, excepto el Greenwich, claro, se tardó ya creo que finales del siglo XIX o mediados, pero no se normalizó, tardó mucho en normalizarse. Estamos hablando de 1780 todavía. Ni siquiera había estandarización de medidas, ni de longitud. Así que, como para normalizar longitudes y latitudes. Pero bueno, es muy interesante ver todo el sistema fortificado, todo el sistema amurallado, aquí con claves, los sistemas de fortificación más relevantes, e incluso dentro de lo que es, aquí le llaman la isla de San Antón, que ya es península, con elementos fortificados e incluso parte de caserío eclesiástico religioso y el sempiterno media flor de lis para señalar el norte. Aunque el que querías comentar no está en Vale, sí. diapositiva, pero luego lo podéis ver en el libro. Es algo que, bueno, pensaba que lo tenía diapositiva, no sé si lo podéis ver. Esta es una imagen, parece, es que no se va a ver, pero bueno, lo voy a comentar de todas formas. Joyce Hohenagel, lo conoceréis, es el autor del Civitatis Orbis Terrarum, y que en 1570 hizo un levantamiento de San Sebastián, con la famosa efigie de San Sebastián asateado a la derecha. Vale, 5 años después, exiliado de Flandes, se ubicó en Colonia, en Alemania, hizo este tratado naturalista, que creo que se llama Animalis Quadripedia et Fertilis. Vale, son 71 grabados de todo tipo de animales. Y el único grabado en el que tiene un fondo diferente es este, el de una pareja de camaleones, con una vista de San Sebastián. Ningún otro grabado en ese tratado aparece ninguna otra imagen de ciudad parecida. Le debió pegar mucho San Sebastián al señor Lloris, que volvió a repetir la imagen de San Sebastián en su tratado de animales. Pero quiero tratar la excepcionalidad de San Sebastián y Guipúzcoa para que incluyese la técnica de San Sebastián en todo el tratado de animales. 71 grabados y el único grabado, San Sebastián. 5 años después. Es el único ejemplar que está en el Museo de Arte Moderno de Nueva York. Estuvimos buceando para encontrar si encontramos cada cartografía y nos encontramos con esto. Lo queríamos incluir, no es cartografía, pero nos pareció lo suficientemente relevante como para Y incluir. por eso abre el libro. Sí, entonces es la primera imagen que vais a encontrar en el libro. Es lo que ya llamar un poquito la atención. Pasa que desde aquí luego en el libro se puede ver mucho más. Luego lo miráis próximamente. Muy bien. Pues Comentamos un poco
Sí, ¿Queréis sí. comentar algo? Bueno, al principio... Pues vamos, irán surgiendo cosas. Sí. Bueno, que estos 5 que ha elegido Javier pues están un poco porque son especiales, porque muestran tipologías diferentes, y queríamos comentaros un poco cuál ha sido un poco el proceso de la edición y qué es lo que vais a encontrar en el libro y cómo lo hemos organizado para que al manejarlos os sea fácil, ¿no? Bueno, esto es una ficha técnica que no tiene mayor historia, pero solo para que veáis la cantidad de gente, que ya sé que lo imagináis, pero participa mucha gente en la elaboración de un libro como este. Javier ha estado un montón de años haciendo esa investigación y de pronto pues hay que darle forma y convertirlo en algo que sea útil y que sea bonito y que se pueda consultar. Entonces, pues han intervenido muchas personas. Es mi momento de los agradecimientos. Ha sido una travesía bastante intensa, pero desde luego yo creo que hemos hecho un equipo de lujo, un poco así de casualidad nos hemos juntado, no nos conocíamos muchos antes, pero empezando por ahí Marina Valenciaga, Pepa Moreno, que no está, que me han ayudado a revisar todos los textos en castellano, las traductoras de Rosetta, que han hecho no solo la traducción, sino que en este trabajo ellos no sé qué dirán, pero yo he aprendido mucho a trabajar en equipo y me he dado cuenta que la gente se entrega mucho y aunque no te correspondía, te dabas cuenta de cosas que le afectaban al otro y de repente pues las traductoras estaban súper atentas, el punto, la coma, la barra, bueno, todo el mundo ha estado muy atento. Luego el diseño del libro y la maquetación lo han hecho Estudio Lanzagorta, Txell Lanzagorta ha hecho el diseño, y Concheta Provenza, que están por aquí, ha hecho un arduo trabajo con el volumen 2 para que todo encajara y todo quedara como ha quedado. Y ha habido un equipo de fotomecánica, porque imaginaros, son 1600 imágenes, bueno, había más de 1600, porque antes estaba contando Javier que en realidad son muchas más. A veces igual de un expediente, en un expediente había 10, 18 mapas o planos, y había que elegir cuál nos quedamos, o sea, al final hemos manejado un volumen de información muy grande. Y luego ha habido que darle un tratamiento de color, porque los archivos pues son dispares y las digitalizaciones no suelen ser muy correctas a la hora del tratamiento del color o a la hora de la resolución. No, porque se trata de, o sea, digamos que de alguna manera, los que trabajáis en los archivos lo sabéis bien, el documento es un documento, y en el momento que, aunque se digitalice, generalmente se hace para que quede la parte informativa, pero no se está pensando en términos estéticos ni de que el color sea exactamente, no, porque es un documento y así se considera, ¿no? Entonces, luego llevarlo al papel pues tiene esa dificultad y bueno, pues en fotomecánica ha sido importante, y luego la impresión la ha hecho una empresa de Vizcaya, lo sentimos mucho. O sea, lo sentimos porque pedimos presupuestos diferentes y al final pues acabó en Vizcaya, pero esto no lo vamos a contar mucho. Bueno, ya si lo habéis visto, es una publicación en 2 volúmenes, si vais a ver que son de grosor diferente, vienen en una pequeña, bueno, no lo llamaría estuche, una especie de contenedor para que sobre todo para transportarlo sea más cómodo. En el primer volumen vais a encontrar una selección de mapas que no solo tienen su ficha técnica, sino que están comentados específicamente por Javier. O sea, él ha hecho un análisis, digamos, que ya no es solo descriptivo, sino que va más allá, interpreta cuál es el valor de ese documento, y hemos elegido los más importantes. También, en función, esta selección ha sido dolorosa a veces, porque hemos tenido que elegir los que tenían una buena calidad de resolución, una buena resolución. Como decía Javier, en los archivos te encuentras, aunque estén digitalizados, a veces la resolución es muy mala, que para visualizarlo es correcta, pero para publicarlo no. Entonces, pues ha habido que hacer algunos sacrificios, pero bueno, estamos contentos. Sí, estamos satisfechos. Estamos satisfechos. Hemos llorado, pero no. Hemos llorado, pero no lo ha dicho. La llorado María en soledad. La pena se lleva por dentro. Pero en cambio en el volumen 2 está concebido ya más como, bueno, y perdón, están los textos
tanto de Javier como de Rosa Ayerbe, que ha hecho un texto también, y el artículo que comentaba antes Javier de Carmen Manso de la Real Academia de la Historia están en este volumen 1, ¿vale? Y luego en el volumen 2 pues está un, digamos, inventario con las fotos en pequeño tamaño, pero bueno, nuestra apuesta era hacerlo en color, porque muchas veces este tipo de libros que son tan voluminosos pues se acaban haciendo las reproducciones en blanco y negro y eso nos daba mucha tristeza. Entonces hemos primado eso frente a otras cosas, ¿no? Igual pues la tapa no es dura porque preferimos que los mapas estén en color. Es decir, que al final hay que tomar decisiones y sabes que el presupuesto es importante. Y bueno, al final hay que tomar partido por una cosa o por la otra. Creemos que esto es mucho más práctico para un investigador que el hecho de que la tapa sea dura. ¿Vale? Entonces, el modo de utilizarlo, pues creo que hemos conseguido atinar con la forma de que sea fácil. Están ordenados primero, vais a ver en el índice. En el índice está la lista de todos los municipios que tienen representación cartográfica. Habrá gente que se lleve el chasco de, ostras, de mi pueblo no hay nada. Se siente mucho, pero se ha intentado y no se ha conseguido. Vale, entonces, aparte del número de página, vais a encontrar un numerito a la derecha que es el número de registro. O sea, que digamos que hemos numerado todos en el libro desde el 1 hasta el 1539. Entonces, si vais a cualquier municipio, pues bueno, yo qué sé, Vergara, pues a la derecha pone 75. Pues el 75, aparte de tener la página, tenéis el número. ¿Por qué hemos hecho esto? Porque podéis decir, ¿qué más da? Ponéis la página y ya está. Pues porque nos encontrábamos con que en una misma página teníamos mapas de diferentes municipios. Si yo te digo que y que a veces la descripción, el título, no es evidente. O sea, claro, si el mapa se titula San Sebastián, pues bueno, pues no hay duda. Pero cuando el mapa se titula Terreno regadío del señor Olazábal, pues ya. Entonces, por eso hemos querido añadir esa numeración para que no haya duda de a qué municipio adscribimos, o adscribe Javier, mejor dicho, yo no he adscrito nada. Vale, y por eso también a pie de página tenéis los municipios a los que se refieren los mapas de esa página. En muchas páginas hay un solo municipio, pero en otras pues puede pasar que haya, pues aquí, Hernani Hondarribi, pues porque terminan los de Hernani y empiezan los de Hondarribi, que van seguidos. Creo que es fácil al final, le hemos dado muchas vueltas a esto, pero creo que al final va a ser cómodo así. Vale, entonces el resultado es este, los textos, 51 mapas comentados en el primer volumen y en la parte... Estos que están en el primer volumen también están en la parte de inventario, o sea, el segundo volumen contiene todas las fichas y están organizados siempre a doble columna en euskera y castellano, porque una de las premisas era que tenía que ser sí o sí bilingüe, evidentemente, y veréis que los títulos a veces aparecen en cursiva y otras veces no aparecen en cursiva y aparecen entre corchetes. El criterio que hemos utilizado es que, evidentemente, cuando era... Porque, a ver, aquí ha habido que buscar un equilibrio entre lo que dice la norma catalográfica de cartografía, que es muy específica y muy concreta, y el bilingüismo. Porque cuando quieres recoger la literalidad, pero igual en la norma no dice que el título tiene que ir en cursiva. Pero es que nosotros queremos que se sepa qué es literal y qué no lo es. ¿Por qué? Pues por ejemplo, os pongo un ejemplo, la nomenclatura de los topónimos, ¿no? Una decisión del libro era que todos los municipios vinieran reflejados con su actual nomenclatura oficial, siempre que no fuera una cita literal. Queremos que se vea cómo se escribía antiguamente cualquier municipio, aunque nos suene rarísimo, porque lo hemos mantenido exacto como aparece en el original. Y por eso en esos casos va cursivado. Y en el caso de que sea un título descriptivo, que puede ser un título que le da Javier o que ya viene de la ficha catalográfica que él ha consultado, de la fuente original, del catálogo del que se ha sacado.
En esos casos la letra va en redonda y entre corchetes, porque es como una descripción, es como darle un título que no... Cuando va entre corchetes se refiere a que ese título no está en la imagen cartográfica. Eso es. Entonces hay que incluir un título al documento. Bien, está puesto el primer catálogo, desde el primer catálogo, el que lo hubiera hecho, el primer cartógrafo, el primer inventario, o si no viene ningún caso, porque nunca se ha catalogado ese documento, solo lo hacemos nosotros mismos. Sí, entonces hemos ido comprobando también que cuando trabajamos con archivos tan diversos, aunque en algunos casos la ficha la ha descrito íntegramente Javier, pero en otros cuando eso venía de otra fuente también hemos comprobado que estaba bien hecho. Porque ¿qué pasa? Que muchas veces, aunque se quiera hacer bien, por ejemplo nos ha pasado con una mención que hacía Carmen Manso en su texto, hablaba de Atrán, le digo, no, Atrán no existe, eso es Ataun. Saca el documento y hemos comprobado y era Ataun y ella lo tenía descrito así porque ella leía eso, porque estamos hablando de documentación que tiene una, o sea, es paleografía lo que hay que hacer, ¿no? Entonces a veces se arrastran errores, entonces dentro de lo que hemos podido, que seguro que no es perfecto, hemos intentado ir a la fuente primaria. Entonces no nos hemos conformado con la ficha que nos daba el catálogo de donde venía, sino que hemos abierto el documento, y esto lo han hecho todas las personas, lo ha hecho Concheta, lo han hecho las revisoras, las traductoras, hemos ido al documento, hemos leído si de verdad ponía eso, y a partir de ahí hemos decidido si era literal, si teníamos que cambiarlo por la toponimia actual. Entonces ese trabajo de cocina pues ha sido... Sí, Bueno, entonces, por eso... Dentro de cada municipio, de la relación de la cartografía por municipio, el orden es cronológico. O sea, va desde el más antiguo hasta el más actual. Ah, eso es. Vale. Van en orden Dentro alfabético del los municipio, municipios, el pero primer dentro del mapa de San municipio... Sebastián es el más antiguo. Y el último de San Sebastián es el más nuevo. Eso es, eso también. El más antiguo, por Era cierto, otra capa más. es el de 1529 que sacaste del Archivo General de Navarra. Que lo publicaste tú. Entonces, cuando el título no aparece en el mapa, por lo tanto no es literal, vais a encontrar que aparece traducido en los dos idiomas, porque es una descripción que le hemos dado, o que le ha dado el catalogador, da igual, y entonces está en euskera y en castellano entre corchetes. Y cuando sea literal y aparece en el plano, aparece en el idioma original que aparezca, sea el que sea, porque puede ser inglés, alemán, o sea, ahí hemos respetado lo que ponía y nada más. Bueno, esto es una ficha del 2, que lo veréis, pero esta es un poco la idea. Hemos mantenido en negrita, esta por ejemplo es literal, por eso es igual en la columna de euskera que en la columna de castellano, y está en cursiva. Luego a nivel de descripción Javier os puede explicar mejor que yo, pero hasta donde me corresponde, otra cosa que quería aclararos es el año. Cuando el año tampoco aparece expresamente inscrito en el mapa, lo hemos puesto entre corchetes, y a veces tenemos, o tenía Javier, el dato exacto de, mira, no lo pone, pero es de 1600 tal, porque esto estaba en un expediente con un texto donde se cita tal. Entonces se ha puesto así, y si no, pues se ha puesto circa, aproximando entre corchetes. Bueno, la ficha es muy básica, sigue las normas de la catalogación de cartografía, que es el Ministerio de Cultura. Y bueno, la materia es muy fácil, el tipo de material, después de la titulación, el material, el autor, el tipo de escalas y el año de edición, o de realización, en este caso. Diferenciar en el plano, mapa, carta náutica, diferenciando el tipo de documento cartográfico. MS, el tipo de en base a qué está hecho, si es manuscrito, si es un grabado, eso es. Y las dimensiones, bueno, si está en color, no está en color, y las dimensiones, empezando por altura, y el siguiente dígito es la siguiente numeración, la anchura del documento. Si está en algún tipo de documentación más amplia, ponemos en este caso protocolos de Miguel Francisco y Guillermo Trazán, ¿vale? Se hace una descripción
básica del contenido del documento, desde lo que encontramos, desde el sistema parcelario, si hay edificaciones, no la hay, sistemas hidrográficos, tipo de relieve, si aparece la firma y la rúbrica del autor, si no aparece y si aparece fechado. Y por último, con qué material se ha realizado. En este caso, pues es una plumilla de tinta negra con labradas en este caso en ocre, marrón, como queramos llamar. ¿Vale? Y luego ya la fuente, la procedencia. En este caso, Archivo General de Guipúzcoa, que se pone en Tolosa siempre con la asignatura correspondiente. Porque esta es la finalidad del trabajo. Que el investigador tenga ya la referencia y la localización del documento. Y que sea él, con toda esta información, el que vaya al archivo y lo estudie para el interés personal que necesite. Sí, quería aclarar también, igual que he comentado el año, en este caso el año es exacto, ¿no? Pero veis, en la escala nos pasaba lo mismo que con el año. A veces la escala aparece inscrita en el mapa, entonces hemos respetado lo que pusiera en el mapa, y otras veces es una aproximación porque la medida es una medida que ya no se usa y entonces es una aproximación y entonces está marcado entre corchetes en este caso. Siempre. Bueno, pues solo por resumir un poco los retos con los que nos hemos encontrado, pues si alguien se va a meter en una como esta, que los tenga por delante y no le vayan sorprendiendo en el camino. Bueno, uno era el tema del euskera, o sea, no el hecho de que esté en euskera, que lo hacemos a menudo, ¿no? Sino cómo mostrar esa diferencia entre el euskera y el castellano a nivel de diseño, que quedara claro, que fuera cómodo, ¿no? Pero sí, para las traductoras sí que ha sido un reto encontrar los términos técnicos de muchas de las palabras que se citaban, pues es muy específico y a veces era complejo encontrar el equivalente y que sea inteligible, y bueno, eso sí que ha sido un reto. No se han quejado, pero yo lo sé. Bueno, lo que buscábamos era que fuera algo manejable, cómodo, que fuera útil. Desde el punto de vista de la corrección y la accesibilidad, aparte de que hemos hecho la corrección ortotipográfica de todas las fichas y todo esto, que he de decir que Javier es muy ordenado y todo era fácil de entender qué iba con qué, pero por una parte había un Word con la descripción que incluía la imagen también, y luego aparte teníamos la imagen en un archivo digital. Entonces ha sido también, ha habido que como que unificar todo, bueno, y entonces a pesar de que estaba todo muy ordenado y que, bueno, al final salen cosas o dudas o cómo resolvemos esto, y sobre todo ha habido mucho trabajo de tomar decisiones de criterios que a veces hemos tenido que regular, Concheta o Marina, que bueno, tomábamos una decisión, bueno, esto lo vamos a hacer así, y de repente nos salía, porque las casuísticas eran tantas que de repente salía una cosa y ¡oh! Pero con esto no podemos, ay, pues espera, vamos a pensar, vuelta para atrás, y bueno, hemos ido así. Y buscar eso, lo que os decía antes, un poco el equilibrio entre lo que es la norma cartográfica, que no nos la podemos saltar, y que fuera inteligible, ¿no? Entonces hemos ido abriendo, como os decía antes, cada uno de los archivos y comprobando en cada mapa si de verdad era literal, no era literal, si estaba bien escrito. A veces hemos conseguido leer autorías que entre unos y otros, pues yo leo esto, pues espera, pues puede ser, y entonces hemos documentado, pues es verdad, había un autógrafo que hacía, bueno, ha sido divertido. Vale, el año exacto aproximado que os decía, la toponimia, identificar el municipio exacto y escribirlo correctamente, bueno, y la escala. Bueno, esto de tener que abrir por un lado el Word y tener que manejar tantos estos, Javier se había preocupado de que ese Word tuviera una codificación y el mapa tuviera la misma, entonces era fácil saber qué Word iba con qué imagen. Hemos acabado todos locos de, tú tienes el 001, pero yo no, pero yo veo que tal, que todos hablando así un poco en código, pero bueno, ha sido, o sea, quiero decir que menos mal, porque si no habría sido imposible.
Bueno, y luego otro de los retos ha sido coordinarnos entre todos. Teníamos un tiempo limitado, que al final ha sido un año prácticamente, y el otro día revisaba un poco las notas. Creo que en noviembre del 24 fue la primera reunión de equipo, y bueno, durante todo un año hemos estado trabajando en esto, en fases, ¿no? Por aquí te mando esto a traducir, esto me vuelve, esto te lo vuelvo a pasar, esto te lo maqueto, espera que te vuelva. Bueno. Y luego que se publicase este año. Eso es, y luego el reto era que tenía que salir este año porque queríamos Claro. contribuir a Ipuzkoa y esto tenía que ser este año. Bueno, y luego de tomar decisiones, lo que comentábamos antes, ¿cuáles incluimos comentados en el volumen 1? ¿Cuántas podemos? ¿Cuántos tienen calidad suficiente? Y tal? Es que de cada imagen cartográfica, de un mismo plano, a lo mejor tenemos 5 o 6 diferentes, de diferentes archivos, de diferentes municipios, o sea, diferentes bibliotecas y de diferentes ediciones. Entonces, siempre había que valorar bajo qué criterios seleccionamos esta imagen. Sobre su resolución, sobre su calidad de imagen, sobre si es una primera edición o es una quinta. Pues ha habido ahí mucho trabajo de unificar criterios a la hora de la selección de imagen. De 1530 planos que tenemos, a lo mejor tenemos 4000 imágenes diferentes. Entonces hay que obtener unos criterios específicos que sean uniformes para todos los planos. Bueno, incluso planos que venían en varias partes y que ha habido que ensamblar y convertir Sí. en una imagen única, haciendo un poquito de magia. O sea, que ha habido perfilarlos, porque muchas veces las imágenes digitalizadas vienen de un archivo y, como os decía antes, se tratan como un documento. Igual tienen rebordes o se ve por detrás una hoja que es del expediente al que pertenece, pues, mil cosas, ¿no? Que es normal que estén así. Claro, tú lo quieres para enseñar, y entonces ahí pues hay un trabajo también de ponerlo bonito. Y luego un trabajo burocrático. Bueno, Había que establecer convenios con el Ministerio de Cultura para sacar a luz imágenes de archivos que nunca se han publicado. Por ejemplo, hemos sacado a luz, no toda, porque seguro que se ha quedado algo, pero gran parte de la cartografía guipuzcoana que está en el Archivo General de Administración, en Alcalá de Henares. No se han digitalizado, o sea, nunca se habían digitalizado hasta que firmasteis un convenio para sacar a la luz en este catálogo. Pero hubo que firmar un convenio para que Y todo pagar. fuese en verruga. Y otro convenio que el Archivo General de Simancas, pero el Archivo General de Simancas esas imágenes ya estaban digitalizadas. Pero el problema fue... Digo, que dices convenio, igual se piensan que han sido majísimos, han dicho, sí, venga, No, proceder. el Ministerio de Cultura no trabaja. Pero hubo que pagar, cosa que a mí me solía dar cosa de ellos, cosa que yo ahí no he escrito nada, pero había que digitalizar y tuvieron que retrasar trabajo de digitalización de otra gente y nos priorizaron a nosotros para cumplir los plazos de... Pero si no, era 2 años vista para las primeras digitalizaciones. Porque era mucho volumen. Mucho volumen, mucha gente de trabajo que estaba antes que nosotros y poco medios, Hola, que tenían esa ¿cómo estás? acreditación. Está esperando todavía. Que me espere la salida. Entre calidad y antigüedad, ¿qué habéis decidido? Bueno, a veces no me queda otra, cuando no hay calidad es que no se puede. Pues No ha habido un criterio único. entre calidad y antigüedad, Digo, sí, porque además el tema del segundo, siempre me confundo, el segundo volumen es el de las fichas. sí. No, tampoco queremos, o sea, queremos la imagen, pero no es una imagen en la que se vaya a estudiar sobre el libro, sino le estamos remitiendo dónde está la imagen. Es una guía, no se puede trabajar sobre esa imagen, es demasiado pequeña para Sí, poder el trabajar. tamaño del segundo volumen sí nos Son- permitía usar imágenes no tan buenas. 5 por 3 centímetros o algo así será la imagen. Entonces, ilustramos la ficha, pero tenemos que priorizar una primera edición sobre una quinta. Sobre todo porque de la primera a la quinta puede haber variaciones bastante significativas en el contenido del documento. Entonces priorizamos. Como no buscamos ahí la calidad suprema Pero por en ese ejemplo el volumen, volumen 1 no podría haber ido igual, el Correcto. más antiguo. Entonces, aquí sí tuvimos que desechar, porque inicialmente que sería 75 fichas. primero empezamos con 65 y se ha quedado en 51. También porque hemos querido, aprovechando que tenía muy buena calidad, dar detalles de esos en concreto, ¿no? Porque merecía la pena que se vieran más. Sí, yo hice una primera selección de los 70, pero tuvimos que desechar alguna escena
Sí. prácticamente porque la calidad de la de imagen las imágenes. no permitía la publicación. Sí, a veces son estos papeles que son como encerados, que son de tela y brilla, la imagen digital era todo brillo y no se veía nada. Entonces, claro, eso, cuando son miniaturas están aquí y bueno, pasan más desapercibidas por el tamaño que tienen y ni te das cuenta. Pero claro, a una página no puedes, cuando lo pones no funciona. Por los propios archivos no tienen los medios necesarios para digitalizar a la calidad. Bueno, y la última cosa es, bueno, aparte de la nomenclatura, pues es la oficial de Guipúzcoa, la que hemos utilizado para lo que no era literal, evidentemente, y luego el tema de memoria visual, que decíamos, pues que llegaba un momento en que son tantos que al final dices, es que ya lo he visto. Y generalmente es muy curioso porque, a pesar de manejar muchos, todos, o sea, si no lo veía uno, lo veía otro, no, es que este ya lo hemos visto. Luego a veces era, no es exactamente igual, porque las pequeñas diferencias que había o tal, pero sí hemos cazado alguno repetido es que por ahí. bueno, es que cuando se preparó este proyecto, la verdad que las expectativas eran 600, 700 imágenes como mucho. Como mucho. Hemos llegado a 1600. Es que nadie le No se puso sobrepasó. fecha. Yo tuve que crear una base de datos en informática para poder trabajar con todo ese volumen de documentación, si no es imposible a base de papel. Entonces muchas veces el mismo documento cartográfico, al no tener título, un museo lo domina de una manera y otro museo lo domina de otra manera. Entonces, ha sido 8 años de trabajo. Claro, yo empezaba a trabajar de una manera y en el 8º año ya no trabajaba igual que el primer año. Claro. Entonces ahí se solapaban. Documentos cartográficos que era el mismo, pero que están metidos con titulación diferente. Claro, San Sebastián me he comido bastantes planos que eran iguales, Sí. pero con procedencia diferente y con títulos diferentes. Es Claro, inevitable. son 500 y pico planos de San Sebastián. Entre el primero y el número 500, yo ya no me acuerdo del primero. O sea, yo ya te voy a dar que ya mucho de eso. Entonces, sí, algunas veces en la primera corrección antes de presentarse a la RAID, ya empecé a darme cuenta que había repeticiones. Pero aún así, Aún así, a las señoras. no era una crítica, No. me parece muy loable, o sea, que hayas conseguido. Claro. Bueno, solo para que veáis un caso concreto, o sea, esta es esto se lo dedico a Marina y a John. Un caso concreto, esto es cómo entrega la ficha Javier, ¿no? Pues he marcado en amarillo algunas cosas que ya tipografía que ya en principio las tenemos que modificar. Y es que habíamos tomado esa decisión que os decía de poner en cursiva todo lo que era literal y que estaba escrito en el plano, con lo cual tenemos que pasar a cursiva todo eso. Vais a ver que si es literal hemos sido muy estrictas con evidentemente ni tildes, o sea, literal. No nos hemos concebido... No, más que es obligado. Por la normativa del Ministerio de Cultura es literal, aunque hay errores. Sí, por eso vais a ver errores que decir, uy, esto está con B y es con V y no sé qué. No, está así y ya. Vale. Luego, todo el tema de los signos es muy importante en el mundo de la catalogación, ¿no? Si son corchetes, después del corchete va punto y cuando empieza el autor, la autoridad, hay una barra delante, no puede ser otra cosa, ¿vale? Luego ya va con guiones, separado con guiones, ese guión largo nosotros lo hemos pasado a corto. El mil en castellano, ahora ya los miles, teóricamente podríamos habernos concedido dejar el punto, pero tomamos la decisión de aplicárselo ya a todo porque a partir de una cantidad se elimina el punto. Centímetros no lleva punto, otro guión corto, MS, esa abreviatura necesita un punto al final y no ponemos punto final en eso. Y luego usamos comillas francesas, comillas laterales en lugar de comillas altas. Bueno, esto es como el primer, ¿no? Que te llega y haces como, venga, aplicar, lo mecanizas, ¿no? Es como, paso a esto, no sé, tal. Luego la parte de descripción, él la había dejado toda en cursiva, la pasamos a redonda. Eso es lo primero. Y luego ya es leerte el texto y ver, porque a veces son erratas, o sea, son bailes de letras, o sea,
al final ha tenido que repetir muchas veces las mismas expresiones, llega un momento que yo creo que no sé, no sabía qué pone. Y luego ya es leer el texto y ver si hay, vamos, los cambios que se han hecho en esta parte son mínimos, porque esto ya lo ha trabajado Javier, que dice que esto es su parte, pero bueno, pues muchas cuestiones pues a veces aparecían erratas o lo que sea. Una cosa que estamos haciendo. Muchos planos, la escala sin determinar, no aparece la escala. No, pues, en muchos planos, sobre todo los más modernos, pone escala 1000, 5000, 1500, la que fuese. En los más antiguos no aparece. Hemos tenido que calcularlas. Esta, en la ficha, ya tiene que estar puesta. Esta es la primera ficha entregada antes de a la RAIC, la primera que entregué. Luego ya tuve que coger de nuevo todas las fichas y ir calculando una a una para ver si podíamos sacar la escala correcta. Ya que en el plano no aparece, sabiendo la escala gráfica, la medida de escala gráfica y la medida antigua, podemos sacar la escala correcta. En algunos veréis que a pesar del intento no se ha conseguido, pero bueno, él ha apurado todas las posibilidades para intentar dar una escala, aunque sea aproximada, de cada esto. Y luego, para que vierais, él nos entregaba la ficha, esto sería su Word, digamos, ¿no? Y venían acompañados de una, o sea, 001 alto, que es Alt 001, y iríamos a la imagen que está aparte, que está nombrada igual, Alt 001, y entonces ya la abrimos y comprobamos pues todo, los datos. Si realmente pone Broaina, Ruti, Ugarana, bueno, pues a veces salen cosas que, como os digo, como algunas son fichas que vienen de otro catalógrafo, pues hay bailes. Gente, si tú no conoces un topónimo, yo si me pongo a describir Cuenca, pues me pueden colar de todo, porque, o sea, al final hay cuestiones que no controlo. Bueno, pues así. Y bueno, esto ya os lo he comentado antes, cómo está organizado y esto es todo lo que os hemos preparado.